No sé si usted sabe que el hombre originalmente fue creado para reposar. Todo eso es consecuencia del pecado, lo que viene después. El hombre fue creado para reposar. Si Dios hubiese creado al hombre en el primer día de la creación, lo hubiera hecho trabajar o colaborar para recién descansar. Pero Dios creó al hombre el último día, cuando ya estaba todo creado, y cuando lo creó es para que repose. Esto es como que usted consigue un trabajo y el dueño de la empresa le dice: bueno, vamos a comenzar con unas muy bonitas vacaciones. ¿Le gustaría ese trabajo? Comenzar con unas buenas y largas vacaciones. Bueno, hoy nos toca ver el cuarto mandamiento, que venimos hablando de esta serie sobre redimidos para obedecer. Y esta vez vamos a ver capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 al 11. Y hoy vamos a hablar acerca de el día de reposo. Pero vamos a hablar más que del día, vamos a hablar del reposo. Porque la Escritura nos muestra que el propósito creado de Dios al ser humano era el descanso. Pero a causa del pecado, toda la humanidad vive en continuo y permanente agotamiento. La primera pregunta que voy a hacerle es: ¿usted ahora está algo agotado? Física, emocional y espiritualmente. ¿Por qué nos agotamos? Bueno, cuando exponemos la palabra, vamos a usar la palabra para traer luz a la palabra. Y la idea es que no se vaya usted solamente pensando en hacer una muy buena siesta en esta tarde porque está agotado. Sino es entender que la Biblia, a lo largo de la Biblia, nos habla de 4 tipos de reposos. Y especialmente el reposo que nosotros necesitamos conocer como una realidad que ya comenzó hace 2000 años cuando nuestro Salvador resucitó. Así que vamos a leer en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 8 que dice: ese es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todos se quedan allí diciendo: este es el cuarto mandamiento. Pero el cuarto mandamiento no concluye en el versículo 8, sino que primero dice que hay que trabajar. ¿Lo ven allí? Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, usted y yo hemos nacido en el constante agotamiento, consecuencias del pecado. Es más, el mismo Génesis revela que después del pecado el hombre comenzó a cansarse, con sudor, con cansancio, con fatiga. Y lo que nosotros podemos ver que no solo es un cansancio físico el que afecta al hombre, sino es un cansancio del alma. Y el alma no la solucionamos con dormir una buena siesta, ni tampoco consumiendo algunos tipos de fármacos. El alma necesita encontrarse con el verdadero reposo.
Y por eso es que vivimos corriendo, vivimos produciendo, vivimos acumulando, vivimos trabajando, vivimos renegando, vivimos justificándonos. Todo el tiempo es un agotamiento permanente. Y aún incluso cuando paramos, no podemos dormir porque nuestra cabeza sigue en actividad, en angustia, en miedos, en frustraciones, en planes, en números. Y muchas veces no descansamos porque no entendemos qué es ese descanso que necesitamos. El cuerpo puede detenerse, pero el corazón sigue inquieto, mis hermanos. Así que estamos entendiendo esta serie de sermones basado principalmente en que, como hemos dicho en el primer sermón, Dios habló. Éxodo 21. Dios habló estas cosas. Y Él dijo: yo soy Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces comenzó a dar los mandamientos. Esto hemos quedado bien en claro, que Dios no le dio ninguna ley en Egipto para que si ellos la cumplían, entonces Él los iba a libertar. Sino que primero los libertó, y cuando exterminó a Faraón y a todo su ejército y los hizo libres, ahora les dio los mandamientos para que ellos aprendan a relacionarse con un Dios a quien no estaban conociendo. Nosotros tenemos que entender que primero es la redención. Él nos sacó de la esclavitud del pecado y luego nos hizo ver la palabra para que por medio de su palabra podamos entender cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Así que eso que tenían el concepto de que ya no estamos en la ley porque estamos en la gracia, va a empezar a entender que la ley fue dada por la gracia, y por la gracia nosotros vivimos una realidad cumplida en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, ¿qué es este cuarto mandamiento? ¿Qué es santificar el día de reposo? ¿Y por qué necesitamos nosotros entender esto? Porque no es casualidad que el cuarto mandamiento justamente trate sobre el reposo, entendiendo cuál es la condición caída de todos nosotros por causa del pecado. Pero tampoco es casualidad que sea uno de los más discutidos, de los más resistidos o de los más malentendidos. Por eso en el campo mismo de la fe hay algunos que hacen muy claro acento sobre el cuarto mandamiento, incluso haciendo ciertos tipos de actividades rituales sobre el día del Shabbat o del sábado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hablar acerca de esto? Que este descanso verdadero que la palabra nos quiere revelar a nosotros, no solo es una cuestión de agenda, qué día o nos toca el día de reposo, sino que es una cuestión de fe, mis hermanos. Porque algunos van a quedarse con el origen o la iniciación de este reposo, como lo relata justamente en Génesis, lo que Dios hizo y reposó. Otros se van a quedar en la obra del legalismo, solamente decir, la ley dice que hay un día de reposo que debo guardarlo. Y otros probablemente van a estar aplicando simplemente como una costumbre de reunirnos solamente un día, y ese es el día del Señor. Pero la palabra revela que hay un reposo en el cual nosotros debemos ya vivir por lo que ya sucedió hace 2000 años. No hay algo que va a pasar, ya pasó. Y es la obra perfecta y consumada de Jesucristo. Nosotros estamos esperando solamente la glorificación final. Pero algo ya aconteció. Entonces la necesidad de este sermón es que usted y yo podamos ser convencidos por la palabra cuál es nuestra posición hoy en cuanto a este cuarto mandamiento, y entonces poder descansar. Y descansar implica confiar. Descansar implica confiar. Implica reconocer que nosotros no somos Dios, que Él es Dios y nosotros somos ovejas de su prado. Esto implica aceptar que nuestra vida no se sostiene bajo ningún aspecto por nuestros propios esfuerzos, sino por la fidelidad del Señor. Eso es confiar. Y cuando Dios habló diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo,
no está imponiendo una carga arbitraria, sino que nosotros debemos escudriñar las Escrituras y entender claramente lo que Él dijo a través de toda la Escritura. No solamente lo que dice en este versículo, como si fuese que nosotros no tenemos la posibilidad y la gracia del Espíritu en nosotros para entender lo que la palabra lo ha expresado. Entonces, mis hermanos, esto lo que vemos está revelando algo mucho más profundo que nosotros necesitamos hoy prestar atención, porque probablemente hoy su vida cambie cuando entienda lo que ya pasó, no hoy, sino hace 2000 años. Que necesitamos de alguna forma entender y vivir lo que es, ya estamos en un reposo. Por eso, mis amados hermanos, cuando esto es algo más profundo acerca de Dios mismo, acerca de nosotros mismos y acerca de un plan redentor que Él mismo lo llevó a cabo, cuando nosotros observamos la Escritura es como que hay un hilo conductor donde se ve 4 reposos que pueden ser aprendidos, conocidos y vividos en Cristo. Por eso es que los 4 reposos va a expandirnos mucho más la idea de qué es este 4º mandamiento. Vamos a hablar del primer reposo. El primer reposo es el reposo de Dios, que usted lo tiene allí en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de los cielos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo y reposó el 7º día de toda obra que hizo. ¿Y qué dijo el versículo 3? Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Acá aparece por primera vez la expresión acerca del reposo. Y hace referencia principalmente que fue Dios el que reposó. Por eso es que la Biblia comienza con un Dios que trabaja los primeros días de la creación hasta el 6º, y el 7º hace referencia a un descanso de parte de Dios. Ahora, inmediatamente nosotros conjugamos en nuestra interpretación la palabra descanso como que viene del resultado de estar cansado. Pues no es que Dios estuviera cansado. Dios no se fatiga. Dios no se cansa. Así que entender el reposo desde la perspectiva de que Dios se cansó ya es una mala interpretación que va a desembocar en una mala aplicación. Y si algunos de los que están acá siguen creyendo que Dios se cansó y por eso tuvo que descansar, pues hoy es momento de triturar ese pensamiento y ver lo que Dios dice en su palabra para que podamos comprender los 3 reposos restantes. Porque comienza con el reposo de Dios. No estaba cansado, sino porque su obra había estado completada. Ese descanso o ese reposo se llama contemplación. Contentamiento, gozo. Cuando alguien sabe hacer una rica torta, ¿qué está esperando cuando alguien come? Que le digan qué. ¡Qué rica torta! Esa sensación de decir, wow, qué lindo, me gusta que le guste la torta. Esa contemplación, esa satisfacción, esa plenitud de haber culminado un plan completo en perfección es lo que hizo referencia al descanso de Dios. ¿Puede entender que no es cansancio? No, sino que es deleite, maravilla. ¿Y saben qué es lo que más regocijó el corazón de Dios en su creación? Que lo puso como corona de la creación, que fue el deleite, y que todo lo demás giró para que esa creación final fuese la corona de su creación. Porque no existe nada de la creación de lo que usted y yo conocemos que porte la imagen del mismo Dios, solamente
nosotros. El ser humano. Usted y yo. Esa persona que pasa por la calle, aquel delincuente que está en la cárcel, aquel mendigo que está pidiendo. Todos los seres humanos portan la imagen de Dios distorsionada por el pecado, pero es la imagen de Dios en aquella persona y no hay ninguna otra cosa. Así que si alguno está esperando alienígenas como para decir, vamos a ver qué cosas nuevas tiene, porque ahora estamos en eso, ¿no? Déjeme decirle que por más que aparezcan todos los extraterrestres, ninguno va a tener la imagen que tiene de Dios. Somos nosotros. ¿Se entiende? Por eso, mis hermanos, este reposo de Dios establece un patrón para la humanidad. Y lo debemos entender así. Porque el hombre fue creado en un mundo perfectamente terminado. Dios lo creó en un mundo perfectamente terminado. Y lo puso allí no para ganarse la autoridad, sino para señorear sobre todas las cosas creadas. Todo esto es para que podamos comprender lo que perdió el hombre en la caída. Por una mentira de Satanás, de que lo tentó diciendo, serás como Dios. Por eso, ese hombre que fue creado y fue puesto para ser gerente, regentear, señorear sobre todo lo que perfectamente fue terminado, su primer día de vida fue en un día de reposo. Su primer día que fue creado, cuando abrió los ojos después de recibir el aliento de vida, fue en un día de reposo. Antes de trabajar, antes de recibir la palabra del Señor de lo que él debía hacer y lo que no podía hacer, el hombre fue invitado por Dios a descansar en su descanso, a reposar en su reposo, o sea, a deleitarse en la creación. Por eso, mis hermanos, el principio es primero se recibe y después se responde. Primero redención, después obediencia. Primero se recibe, después se responde. Y esto es muy tocante con el Evangelio, porque muchas personas que dicen que conocen a Cristo todavía siguen esperando algo y no se dan cuenta que en Él habita toda la plenitud. Y si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada, por más que crea que lo tenga todo. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que hay una necesidad de ver cuál es el problema que sucedió tempranamente en la historia de la humanidad. Fue justamente que el pecado rompió ese orden, corrompió el corazón del hombre. Desde entonces el ser humano trabaja con sudor, con fatiga, con enojo, con cansancio, con frustración y con muerte. Algunos creen que el trabajo es culpa del pecado, pero Dios creó al hombre y lo puso, como dice Génesis 2, 15 en adelante, cuando dice que lo tomó pues al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es un placer trabajar. Por eso es que el mandamiento refuerza justamente la necesidad del trabajo. Pero lo que vemos nosotros es que esto pasó justamente a ser lo que el pecado arruinó en la vida de aquel ser creado y que renunció absolutamente y voluntariamente a ser Señor de todo lo creado y se lo entregó justamente a Satanás. Por eso que él mismo en la tentación de Jesús en el desierto dijo, toda la gloria de este mundo, todo lo que el poder de este mundo, todo lo que está aquí creado me ha sido dado. Dios no se lo dio. Pero sí aquel que se subordinó por causa de la tentación y de la caída, el hombre, Adán. El segundo reposo habla del reposo en el cual hace mención aquí Moisés en Éxodo, que hemos leído recién. También lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5, del 12 al 15. Hace referencia a este reposo como el reposo dado en la ley.
¿Por qué era necesario entender esto? Porque siglos después que rescata Dios a Israel de Egipto, lo que sucede es que una vez más Dios pone orden en todas las cosas y lo que hace es importante. Primero es redención y luego es mandamiento. Y el pueblo sale justamente de la esclavitud. Entonces recién Dios le da su ley para que empiece a vivirlo. Y entre estos mandamientos aparece ese cuarto mandamiento, el cual nosotros ya hemos leído, que dice el día de reposo. El día de reposo. Ahora, acá necesitamos entender, hermanos, que para un esclavo, como que ellos salían de Egipto como esclavos, ellos estaban esclavos del faraón, por 400 años estuvieron esclavos, han habido generaciones que han nacido desde la esclavitud. Para un esclavo no había descanso. No existía el descanso. Para un pueblo que había sido esclavo, no conocía lo que era el descanso. El descanso ya era revolucionario, mis hermanos. El descanso era algo que ellos nunca lo habían experimentado. Y Dios le dice, van a trabajar, pero un día van a descansar. Porque ese día es un día santificado, es un día para mí. Esa era la intención. Porque en Egipto no había reposo, no había feriados, no había paros, no había puentes. Se trabajaba como esclavo. El faraón no se detenía, la obra de ese imperio no se detenía, la producción era constante y era constante con vigor, con sudor, con látigos, con lágrimas, con muerte. El valor del esclavo era considerado de acuerdo a la producción. Y cuando Dios ordena al pueblo descansar un día a la semana, ¿era una buena noticia o no? Estaba diciendo algo muy claro. ¿Qué creen que le estaba diciendo Dios? Ya no eres esclavo. Eres libre. Por eso es que si pensamos en apartar un día para la semana para venir y adorar juntos al Señor, no es porque somos esclavos de una institución, esclavos de un pastor, esclavos de una denominación, no, somos libres. Y venimos en libertad a adorar a Dios. Por eso es que el reposo dado por la ley era en este contexto una expresión, una señal de libertad, hermanos. Era una señal de libertad. Descansar era prácticamente una confesión de fe. Nosotros descansamos porque Dios nos hizo libres de la esclavitud. Eso era como una confesión de fe. Dios provee, Dios sostiene, Dios gobierna, Dios cuida. Por lo tanto, creo en ese Dios que me hizo libre. La producción ya no era por los méritos que podíamos hacer, sino por agradecimiento. Esa era la intención justamente de ese día de reposo. Y guardar el día de reposo implicaba confiar en Dios, que era el proveedor de todas las cosas. En cuanto al pueblo dejaba de trabajar, Dios nunca dejaba de servir y atender a un pueblo a quien Él había libertado. Por eso los salmos están llenos de expresiones de agradecimiento, porque su mano nunca se ha retraído. Él sustenta todas las cosas. Alma, no te olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda todo lo que Dios hace. Aún por las noches, mientras duermo, enseña mi alma. Bendito sea el Dios, que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, no se detiene nunca. Pero sin embargo nosotros, por un mandamiento, nos dice, descansen, reposen, porque ya no son esclavos, son libres. Así que este reposo tiene un carácter pedagógico. Este reposo claramente enseña que el pueblo puede vivir dependiendo de Dios, a reconocer los límites. ¿Por qué? Porque sabe claramente que fuera de esos límites que Dios mismo ha puesto para protección, puede volver a ser esclavos.
Jesús le dijo esto a una mujer: vete y no peques más, porque el que comete pecado, esclavo es del pecado. Mas el que habita al abrigo del Altísimo, el que está bajo los límites de su gracia, de su protección, es verdaderamente libre. Por eso acordarnos y recordarnos todo el tiempo que la vida no se trata de hacer, sino de pertenecer. Eres ciudadano del reino de los cielos, pues eres verdaderamente libre. Y sin embargo, antes, este reposo que aunque es bueno y santo, no era suficiente, no era completo, sino que señalaba algo mejor. Señalaba un descanso final, señalaba una obra perfecta y señalaba algo que no estaba solamente enmarcado en un día. Era real. Esta libertad es real, pero era incompleta para aquel entonces. Y bendito sea el Señor que usted y yo pertenecemos a esta nueva era, donde hoy entendemos lo que ya sucedió. No esperamos al Mesías que venga a morir. Esperamos al Mesías para que entremos en gloria con Él, porque ya sucedió algo. Hermanos, la clave es entender lo que ya pasó. No diga lo mejor está por pasar. Ya pasó. Ya pasó, ya es una realidad, ya es un hecho, ya es algo que no se le puede agregar ni quitar. Dios ya lo hizo. Ahora, si usted todavía no lo entiende, no lo ve, no lo vive, no es porque no sucedió, sino porque usted no está orando como Pablo oraba en Efesios: Señor, te ruego que alumbres los ojos de su entendimiento para que puedan ver, comprobar, entender las riquezas de tu gloria y la supereminente grandeza de tu gracia con que opera para con nosotros, lo que ya nos ha dado. Eso es estar en una habitación llena de riquezas, pero con la luz apagada. Pensar que no tienes nada, pero cuando la luz ilumina a Cristo, puedes ver las riquezas que hay en Él, y nosotros ya estamos en Él. El tercer reposo que vemos nosotros fue dado por promesa, ya no en un día, sino en una tierra. Y le dijo Dios a Josué que la tierra prometida era el lugar de reposo. ¿Se acuerdan? Canaán. Y esto lo encontramos allí en Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Está tan húmedas el ambiente que se me pegan las páginas. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la proveyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio, ¿qué cosa? Reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces podrían decir: ya está, Señor, ¿ese es el último reposo? No. Real, se cumplió en promesas para ellos de entrar y poseer una tierra prometida. Pero faltaba algo y apuntaba algo más. Dios prometió a Israel tener una tierra propia donde podrían ellos habitar. Ya no peregrinar, sino habitar, establecerse, plantar, cosechar, edificar casas, vivir en ellas, vivir en paz. La tierra prometida estaba asociada claramente con la idea de reposo. Porque si la tierra prometida era aquella tierra que describía que fluye leche y miel, o el reporte de Josué y Caleb de cómo eran: vamos a comer un racimo de uva que la tenían que traer entre dos en un palo. Todo esto era un pequeño pantallazo de todos los pecadores que nacieron después de Adán y nunca supieron qué es lo que perdió en Edén.
Pero Dios no va a retroceder. Dios va a continuar con su plan. Algo mucho mejor aún. Y es donde vamos nosotros. Josué nos dice que Dios cumplió su promesa. Y dio reposo a su pueblo por todos lados. Y sin embargo, incluso de este reposo parcial, la historia de Israel, ¿qué sucede? Muestra que aún en la tierra, el corazón del pueblo siguió inquieto, siguió tentándose, siguió mirando para los costados y comenzó a dar lugar a lo que había en su corazón. Idolatría, abrazar paganismo, desobedecer a la palabra y a la ley de Dios. Y esto claramente puso nuevamente que la historia de ese pueblo de Israel esté nuevamente otra vez perseguida, bombardeada, saqueada, y lo seguimos viendo hasta el día de hoy. Porque no sé si esto cómo lo va a entender usted, pero yo creo lo que dice la Escritura, que el verdadero Israel no es un grupo étnico, sino es un pueblo escogido por Dios, entre judíos y gentiles. ¿Usted sabe que nosotros somos el verdadero Israel? El reloj profético no es ese Israel que está siendo bombardeado. El reloj profético no somos nosotros. El reloj profético que todo el mundo habla es Cristo. Y Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes por sobre todas las cosas. Así que, mis hermanos, no se trata de decir lo que está pasando es algo profético. Por mirar equivocadamente las profecías, hace que el velo no le sea descubierto y solo Cristo puede quitar ese velo. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús dijo, oiréis de guerra y rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, sepan que todo esto es necesario, pero no es el fin. Pero cuando este evangelio sea predicado para testimonio en todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal? ¿El terremoto? ¿Las bombas? ¿La bomba nuclear? ¿El hambre? No, mis hermanos. Es que usted y yo comencemos, como cada uno de los millones de cristianos que puede haber en la historia de la humanidad, prediquemos el evangelio glorioso de Jesucristo. Esa es la señal. Esa es la señal. Por eso, mis amados hermanos, en ese pueblo hubo idolatría, hubo desobediencia y por supuesto llegó el momento del exilio. ¿Leyó Jeremías? No lloraba porque era cobarde, sino porque todas esas noticias de juicio tenía que darle a él. Hubo exilio, mis hermanos. Hubo destrucción. Y hubo un dolor tremendo en el corazón de Dios cuando le dijo al profeta Ezequiel, cava en la pared y mira lo que los sacerdotes hacen profanando mi nombre. ¿Qué es lo que hablamos el domingo pasado? El nombre que no debe ser nunca tomado a la ligera. Pues, mis hermanos, encontramos claramente que ese reposo de la tierra prometida no logró resolver el problema que tiene el hombre. Se llama pecado. Así que lo que era perfecto, precioso en el reposo de Dios, que Él contempló con satisfacción, con gozo, con alegría, el pecado trajo todo lo que nosotros conocemos. Pero el plan de redención de Dios no termina con lo que nosotros concluimos, sino lo que Él hizo por fidelidad y obediencia a su pacto eterno de redención. Se llama Jesucristo. Por eso es que en Hebreos 4:8 nos ayuda a entender que este cuarto mandamiento está apuntando claramente a lo que afirma Josué. Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 4, versículo 8, va a encontrar esto que estoy diciendo.
porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. No hablaría después de otro día. Pero ¿qué dice el versículo 9? Queda aún un reposo para el pueblo. No era la tierra prometida. No se trata de decir, ¿quieren, hermano, entrar en un reposo? Vamos a sacar todos pasajes para ir a Israel y entrar a la tierra prometida y de allí entonces. No es eso, mis hermanos. No es eso. Josué no entregó más que un lugar para cumplir promesas y pactos que Dios había hecho a Abraham. Pero Pablo dice en Gálatas 3:16 que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Su simiente. Por lo tanto, mis hermanos, la tierra prometida era un antitipo de Cristo. Era una sombra. Era una figura, era una señal de lo perfecto. Apuntaba hacia uno mejor, a uno perfecto, algo mucho más profundo, mucho más eterno, más duradero. Es Cristo Jesús. Por eso es que ya no se trata de un calendario, ya no se trata de un lugar, ya no se trata de un día, se trata de una persona. Jesucristo es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro deleite. Jesucristo es nuestro gozo y nuestro motivo de vivir. Por eso, el cuarto reposo es el reposo en Cristo Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Mateo 11, versículo 28, Jesús se presenta no como un día, no como una tierra, no como un calendario, no como una festividad. ¿Qué dice allí? Versículo 28. Jesús dijo esto, usted tiene la letra en rojo en su Biblia. Venid a mí. Venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el día de reposo? ¿Qué es este cuarto mandamiento? No es un ritual, no es un día, no es una festividad, no es un calendario, no es una tierra, es una persona. Es habitar en Cristo y es vivir a Cristo. Es disfrutar de Él y entender lo que realmente sucedió en esta expresión verdadera del reposo. Porque acá, mis hermanos, es cuando llegamos al corazón mismo del Evangelio, a la esencia misma de las buenas noticias, porque Jesús aparece en la historia irrumpiendo algo que iba a confrontar el corazón de los oyentes para aquel momento, que entendían que el reposo era una ley, que se hizo un ritual y que se cumplía cierto día calendario y que se festejaba cada fiesta solemne que se había. Pero alguien una vez se paró y dijo: venid a mí que yo soy el reposo. Yo soy el reposo. Porque tú no tienes descanso en tu alma. Tu alma no encuentra descanso. Necesitas entender que la única forma de entrar a mi reposo es tomar mi cruz, cargar mi yugo. Porque mi carga es ligera. Bendito sea el Señor. Venid. No se presentó solo como maestro, como profeta. Él dijo que es el verdadero descanso. Y si después de 2000 años todavía sentís que tu alma está atribulada, probablemente no te encontraste con el verdadero descanso, el reposo de tu alma.
Y puedes seguir viniendo domingos tras domingo, domingos tras domingo, como si fuera que el calendario es el reposo. Y puedes hacerlo por guardar una ley o guardar una costumbre, pero no es el verdadero reposo. Es entender, mis hermanos, lo que es estar en aquel que es el verdadero reposo. Cristo es el cumplimiento de todos los reposos anteriores. Cristo es el que hace contentar el corazón del Padre. Cristo estuvo allí, en Edén. Cristo es la voz que se paseaba, porque Él es el verbo de Dios, Él es la voz. Cuando Adán escuchaba la voz, escuchaba a Cristo. Cuando hablaba, hablaba con Cristo, porque Él es la voz. Y aquel verbo, aquella voz después se encarnó. Por eso, mis hermanos, esta nueva vida, este nuevo reposo es literalmente nuevo. Cuando nosotros hablamos de la muerte sustitutiva, penal y vicaria de Jesús en la cruz, decimos verdades reales. Él tomó nuestro lugar. El problema está en que nosotros lo vemos como aún todavía fuera. Aquel verbo se encarnó. Aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros. El viejo pacto tenía esta condición de la llegada del Mesías. Pero cuando Cristo muere y resucita, después que culmina todo, cumple todo, Él, Jesús, dijo esto antes de partir. Levantó la copa y dijo, esta copa es la señal de mi nuevo. ¿Qué es nuevo? Nuevo pacto. Que ahora Cristo iba a ser resucitado. Y resucitado ya no iba a ser en uno, en Él, sino en todos nosotros. Nosotros recibimos a Cristo en el sentido que Él se impartió en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una nueva vida. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. La nueva criatura, según el pacto de redención y el cumplimiento eficaz de Cristo, es que ya el pecado no nos afecta delante del Padre. Nos afecta a nosotros hasta el día de la glorificación. Pero delante del Padre estamos propiciados por su sangre. Ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda separar de su amor. Por eso es que ya no está el acusador de los hermanos, porque fue lanzado. No tiene parte porque Dios es el que justifica. Este cuarto reposo, este es la plenitud de aquel que lo encontró y que vive en él. Por eso, mis amados hermanos, el reposo cristiano no es pasividad, es confianza. No es negligencia, mis hermanos, se trata de vivir en fe. No es ausencia de obediencia, sino todo lo contrario, es la respuesta que brota de un corazón agradecido. Primero me rescató y luego me dijo, obedece esto, y lo hago con gusto. Por eso es que el cuarto mandamiento, si lo vemos a la luz de nuestro Señor Jesucristo, desde esta perspectiva, el cuarto mandamiento no desaparece. O sea que es sábado o es domingo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos reunimos sábado o nos reunimos domingo? Discusiones que hay sobre eso. Usted puede reunirse un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un feriado, cuando quiera, porque no se trata de un calendario, no se trata de una festividad, no se trata de un ritual, se trata de una posición. Así que este cuarto mandamiento no desaparece, sino que Cristo lo ilumina, nos muestra todavía. La ley de Dios no ha sido abolida, Cristo la cumplió. Y si fue entendida correctamente, nosotros vamos a disfrutar de lo que Él hizo por nosotros. Por eso, mis hermanos, el Señor no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla y Él vino a presentarse delante del Padre con la aprobación y la satisfacción de toda la ley cumplida a nuestro favor. Antes de Cristo, el día de reposo estaba profundamente ligado a puros rituales, a estructuras de pacto antiguo. Pero el nuevo pacto ya habla de una verdadera experiencia real que pasó ya cuando Él resucitó. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, son hijos de Dios.
Y nosotros sí hemos creído y hemos recibido, somos hijos de Dios. Por eso, mis hermanos, Dios ya nos libertó. Por eso nosotros somos agradecidos por vivir en esa libertad en Cristo Jesús. Pero sin embargo, ese reposo también apunta a que nosotros disfrutemos de algo mayor. Todo lo que era del antiguo pacto era figura y sombra, apuntaba a algo. Yo puedo mostrar una foto y digo, ese soy yo, pero esa es una imagen mía. Me describe tal cual soy, pero es una imagen. Este soy yo. Y cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento solamente como una imagen y nos quedamos con la imagen, nos perdemos la posibilidad de conocer a la persona. Y usted y yo necesitamos vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Y por eso es que esa sombra, esa señal, es una instrucción pedagógica claramente dirigida a los ojos de un pueblo que necesitaba un verdadero descanso. Y eso claramente era Cristo. El pueblo no lo veía. Por eso es que Cristo, cuando aparece en la historia de la redención y Él mismo dice, yo los haré descansar, vengan a mí, necesariamente empezamos a ver la obra perfecta de la redención. Así que esto significa que el descanso es más profundo de lo que el creyente tal vez puede disfrutar de un domingo. Mucho más. Que Cristo sea tu pensamiento último al dormir. Que Cristo sea tu pensamiento primero al despertar. De mañana al despertar, dame a Cristo, dice una canción. Cristo es el verdadero sábado del alma. Cristo es el verdadero día santificado. Él es la reconciliación. En su obra perfecta, en su vida sin pecado, en su muerte sustitutiva, representativa, en la gloriosa resurrección de nuestro Salvador, el creyente encuentra descanso eterno, porque saben, mis hermanos, lo que es estar delante del Padre y ser aceptos en el amado. Vuelvo a decir, ¿sabe lo que es? No solamente repetirlo, vivirlo y creerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. ¡Wow! No existe cosa creada. Así que no te imagines ni tampoco le des lugar a tu pensamiento de que algo te puede separar de Cristo. Podemos en algún momento dudar si soy salvo o no soy salvo, pero mis hermanos, el testimonio lo del Espíritu Santo con una convicción tremenda. ¿Amas a Dios? Guarda su palabra. Por eso este cuarto mandamiento, que no desaparece, sino que es iluminado por la persona de Jesucristo, ya no lo guardamos como por un medio de justificación o para blanquear mi conciencia, sino como una expresión de vida que descansa en la obra perfecta de Cristo. Hermanos, sea como sea que nos tengamos que morir, sea como sea lo que quede del desarrollo y el desenlace de nuestra vida acá en la tierra, con tribulaciones, con sufrimientos, con penas, con persecuciones, con muertes, con cárcel, lo que sea, los que nos queden vivir acá, no es comparado con la gloria que viene. No es comparado bajo ningún concepto. No haga morada ni residencia en esta tierra, en este mundo. Haga lo que decía Pablo en Filipenses, la ciudadanía mía pertenece al reino de los cielos, de donde yo espero también a mi Salvador. O lo que decía por la fe, Hebreos 11, 13 y 39, Abraham creyéndolo, saludándolo de lejos, estando aún en Canaán, en la tierra prometida, él decía que era extranjero, porque esperaba una ciudad mejor, no hecha por manos humanas, cuyo arquitecto mismo es Dios. Y Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos.
Esa misma fe de Abraham, la misma fe que aparece en Hebreos, es la fe que Dios te dio. A vos la tenés, hermano. Disfrutá no de lo que te va a venir o lo que está pasando o los momentos. Disfrutá de la gloria venidera, porque en el pronto, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en su gloria. Y cuando tus ojos se cierren aquí, lo primero que verás será el rostro de aquel. Por eso dice la palabra, bienaventurado de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. Cerrar tus ojos aquí y abrir los ojos y ver a tu amado, tu Salvador, tu Señor. Amado hermano, somos redimidos para obedecer y vivir en obediencia. El creyente ya no descansa para ser aceptado por Dios. El creyente ya descansa en Cristo porque ya fue acepto en el amado. Ya no hay nada. No hay ningún tipo de esfuerzo. Es gracia de Dios. Es gracia de Dios. No debes pagar por tu salvación. No debes dar dinero por tu salvación. No debes procurar portarte bien para que lo demás diga qué buena persona eres. Mira la cruz. El que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos benditos en Él. El corazón del creyente sabe que la obra más importante fue realizada en la cruz por el mismo Salvador Jesucristo. Y esa salvación no depende de nuestros esfuerzos, ni de nuestra productividad, ni de nuestra capacidad, ni elocuencia, ni sabiduría, ni perfeccionamiento. Todo es por obra perfecta del único a quien el Padre dijo, yo estoy contentado con Él. Él es mi Hijo. Y en Él fuimos aceptos. Por eso, mis hermanos, en un mundo donde viven obsesionados por producir, por tener, por consumir, por lograr, por alcanzar, por tener victorias y triunfos, que corre, que no para ni un minuto, que se estresa, que se muere. El reposo cristiano es una contradicción contracultural con este mundo. Solamente debe usted, antes de levantarse y pasar por aquella puerta, preguntarse, ¿cuál es la cultura que gobierna mi vida? La cultura del reino donde ya estoy en un reposo en Cristo Jesús, o la cultura de este mundo que aún no me deja en paz. Por eso, mis hermanos, cada vez que el creyente se detiene para adorar, cuando se reúne como pueblo para escuchar la palabra del Señor y adorar, para compartir fraternidad de hermanos con hermanos, cada vez que aparta un tiempo para escuchar del Señor, para orar juntos con otros, para recordar el Evangelio, está haciendo algo más que cumplir una costumbre religiosa con un ritual de un día. Está volviendo a la fuente del descanso que Adán no supo vivirla, pero el nuevo Adán, el segundo Adán, Cristo Jesús, ahora nos llevó directamente al gozo eterno con el Padre porque estamos en Él. Ese es el nuevo pacto. Cristo es en ustedes, Cristo es en nosotros, Cristo es en nosotros, nosotros en Él. Por eso no se trata de que Él murió por mí, sino sería un viaje solamente de Él. Pablo dice, no, nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. Y cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Y cuando Él ascendió, Pablo en Efesios dice, nos vio sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso es que el nuevo pacto ya no es Cristo fuera, sino es Cristo en nosotros. Ya estamos en ese reposo, ya estamos en ese descanso. Hebreos 4, y termino. Hebreos capítulo 4. Y voy a hacerte una invitación con este verso. Temamos pues, no sé que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
Porque también a nosotros se nos ha anunciado de la buena nueva como a ellos, pero los que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que lo oyeron. Yo no sé si usted está escuchando con fe, pero yo estoy hablando de la palabra del Señor. Pero los que hemos creído, no dice entraremos, dice hemos entrado, ya estamos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrará en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿qué cosa? Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron ¿por causa de qué? ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por eso, mis hermanos, la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Pregúntate, ¿tú entraste ya a ese reposo que es Cristo? ¿Estás escuchando con fe? ¿Estás oyendo con fe? ¿Estás endureciendo tu corazón en este momento por la desobediencia? Lo que acaba de escuchar usted no es a un predicador hablar, porque quienes habla también es un pecador que está esperando la glorificación al haber sido perdonado por la misericordia de Dios. Lo que usted está escuchando es la palabra de Dios. Y su palabra es viva. Y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Que vas a responder si Él mismo discierne todas las cosas, pensamientos e intenciones de tu corazón. Y que ante su presencia todas las cosas están desnudas a los ojos de quien tenemos que dar cuenta.